Bueno, vamos a ver otro problema aquí de flujo máximo. Reviso el principio de conservación de flujo primero y veo que al final llegan 8 y 53. Son 58, 59, 60, son 61. Vamos a ver si son los mismos que están saliendo. Tengo 3 y tengo 8 y tengo 50. Son 58, 59, 60, 61. Entonces tengo un flujo inicial de 61 unidades y sí existe el principio de conservación de flujo. Recuerden que las etiquetas de mis arcos va a ser capacidad total y el otro es el flujo activo. Entonces inicio y digo, a ver, de algún lugar me llega un flujo infinito hasta A. Etiqueto un nodo adyacente con flujo remanente, aquí hay remanente, aquí hay remanente, aquí hay remanente. ¿Por qué? Porque todavía caben cosas, ya que están pasando 3 de 30, 8 de 40 y 50 de 80, entonces todavía pueden pasar. Elijo el camino que sea, por ejemplo, me voy a ir hacia B y digo, a ver, desde A le llega un flujo positivo. ¿Cuántos caben? Pues 30 menos 3, 30, 29, 28, 27. Caben 27. Ahora, de B elijo un adyacente con flujo remanente, puedo etiquetar hacia C o puedo etiquetar hacia E. Y entonces voy a etiquetar hacia E y digo, a ver, desde B me llega un flujo positivo de 27 o aquí caben 7. 27 o 7, pues el menor que sería 7. Y etiqueto adyacente con flujo remanente y digo, a ver, desde E me llega un flujo positivo de 7 o de más de 7, pues de 7. Ya logré pasar 7 unidades más. Tengo que actualizar etiquetas. Como pude llevar hasta el final 7, actualizo con 7 y me va a quedar 30, que es capacidad total, 15, o sea, 8 más los 7 que acabo de pasar. Actualizo hacia B y es capacidad total, 7 más 3, 10. Y actualizo hacia A y digo, a ver, 30, que es capacidad total, 3 más 7, 10. Y ya terminé el primer paso. Hasta ahorita el flujo pues es de 68. Hago un segundo paso y entonces empiezo. Desde algún lugar llega un flujo infinito hacia A. Etiqueto adyacente que tenga flujo remanente, puedo elegir cualquier camino. A ver, ahora voy a elegir el de abajo y digo, a ver, desde A me llega un flujo positivo de 30 que caben o de infinito, pues de 30. Etiqueto adyacente con flujo remanente, desde D me llega un flujo positivo de 50 o de 30, 30. A G desde F me llega un flujo positivo de 30 o de más de 30, pues de 30. Ya logré pasar 30 hasta el final, actualizo etiquetas hacia F y entonces como pasé 30 me va a quedar 180, 53 más 30 son 83. Actualizo etiqueta hacia D, me queda 100, 50 más 30 son 80 y actualizo hacia A y me va a quedar 80, 50 más 30, 80. Y ya terminé ese paso. Hago un siguiente paso y digo, bueno, desde algún lugar me llega un flujo infinito hacia A. Ya no me puedo ir a etiquetar a D. ¿Por qué? Porque este arco ya está agotado. Todavía me puedo ir hacia B y me puedo ir hacia C. Me voy a ir hacia C y digo, desde A me llega un flujo positivo de 32 que todavía caben o de infinito, pues 32. Y voy a etiquetar, fíjense, aquí tengo todavía remanente y digo, a ver, desde C me llega un flujo positivo de 20 o de 32, pues de 20. Y vamos a ver cuántos caben por aquí. De 30 están pasando 15, todavía pasan 15. Entonces, ¿paso 15 o paso 20? Desde E me llega un flujo positivo de 15 o de 20, pues de 15. Esos 15 ya llegaron hasta el final y actualizo 30, 30, porque son 15 más los 15 que acabo de pasar. Actualizo hacia C y me va a quedar 25,5 más 15, que serían 20. 15 porque son los que llegaron hasta el final.
Y luego en C actualizo hacia A y digo, a ver, 40, 8 más 15 son 23. Aquí ya se saturó mucho la red. Fíjense, lo que voy a hacer es pasar en limpio solo las últimas etiquetas. O sea, ¿cuál es mi flujo actual? Pues es 61 más 7 más 30 más 15. Son 113 y las últimas etiquetas que voy a poner son, por ejemplo, aquí en el nodo de F a G, pues la de 180,83. Y así todas las últimas que puse las voy a poner en esta nueva red, todas actualizadas. Bueno, pues aquí ya las tengo actualizadas. Puedo revisar el principio de conservación de flujo. 83 más 30, 113. 80 más 23 son 103 y 10, 113. Entonces, pues aquí lo único que puse son las etiquetas actualizadas. Voy a etiquetar nuevamente desde el inicio, desde algún lugar en el universo, mando un flujo infinito hacia A. Ya no puedo etiquetar hacia D porque ya está saturado. Voy a etiquetar hacia C o hacia B. Me voy a ir hacia B y digo, a ver, desde A me puede llegar un flujo positivo de 30 menos 10, que serían 20, que todavía pueden caber por aquí. 20 o infinito, pues 20. Este 20 ya no puede llegar hacia E directamente porque este ya está saturado. Entonces lo voy a tener que mandar hacia C. Y entonces voy a ponerle, a ver, desde B me va a llegar un flujo positivo de 20 o de 20 que caben, pues 20. Ahora estoy en C y digo, a ver, en C puedo etiquetar hacia E o puedo etiquetar hacia F o puedo etiquetar hacia D. Cualquiera de los tres es buen camino. Voy a etiquetar hacia D y digo, a ver, si llego desde C, llego con un flujo positivo de 20 que traigo o de 20 que caben, pues de 20. Y voy a ver aquí, ¿puedo mandarlos hasta F? Sí puedo. O sea, desde D traigo un flujo positivo de, aquí caben todavía 20 o de 20, pues 20. Estos 20 caben hacia G, sí, todavía hay espacio, entonces desde F traigo un flujo positivo de 20. Estos 20 ya los logré traer hasta el final. Actualizo etiquetas, 180,83 más 20, pues son 103. Actualizo hacia D, 100,100 porque son 80 más 20. Actualizo hacia C, 20,20. Actualizo hacia B, 20,20. Actualizo hacia A, 30,10 más 20, 30. Y ya terminé ese paso. Hago un siguiente paso. Estoy en A. Digo, desde algún lugar llega un flujo infinito hacia A. ¿Puedo etiquetar hacia B? No, ya está saturado. Entonces ya no puedo irme ni a B ni a D porque ya están saturados. Me voy a ir a etiquetar hacia C. Y digo, desde A llega un flujo positivo. ¿Cuánto cabe aquí? Caben 17. Entonces caben ahí 17 o infinito, pues mando 17. Aquí puedo mandarlos hacia E o puedo mandarlos hacia F. Vamos a ver, hacia E todavía caben 5. Entonces digo, a ver, desde C me llega un flujo positivo de 5 o de 17, pues de 5. Y ¿caben por aquí? No, ya no caben, ya está saturado. ¿Lo puedo mandar hacia abajo? Sí, porque sí cabe. Entonces digo, a ver, desde E me llega un flujo positivo de 5 o de 30, pues de 5 que es el menor. Y pues caben por aquí, sí, todavía tengo espacio. Entonces digo, a ver, desde F me llega un flujo positivo de 5, que ya los logré llevar hasta el final. Y entonces actualizo con 5. Aquí me va a quedar 180,108. Hacia E actualizo, me va a quedar 30,5 porque 5 son los que pasé hasta el final. Actualizo hacia C y me va a quedar 25,25. Este ya se saturó. Actualizo hacia A. Aquí me va a quedar 40,28. Y ya terminé ese paso. Bueno, continúo. Voy a poner desde algún lugar llega un flujo infinito hacia A. Me voy a ir a etiquetar hacia C y digo, desde A me llega un flujo positivo. Caben 12 todavía. Ya no los puedo mandar hacia E.
Si los mando hacia B no tiene mucho caso porque esta salida de B ya está saturada. Entonces los puedo mandar hacia F nada más porque fíjense, el de aquí abajo también ya se llenó. Entonces traigo 17 hasta C. Etiqueto nodo adyacente que tiene flujo remanente. Aquí todavía caben 22. ¿Mando 22 o mando 12? Pues mando 12 y digo, a ver, desde C tengo un flujo positivo de 12. ¿Por qué? Pues porque son 12 o 23, pues el mínimo es 12. Ahora caben por aquí, sí, desde F me llega un flujo positivo de 12 o de un montón, pues de 12. Esos 12 los sumo hasta el final en la parte del flujo y actualizo con 12. Y entonces me va a quedar 180,108 más 12 son 120. Actualizo hacia C. Aquí me dice la etiqueta, actualizo hacia C con 12. Y entonces tengo 25,12, 13, 14, 15. Actualizo hacia A con 12, 28, 29, 30, 40. 40,40. Si trato de hacer un siguiente paso, desde algún lugar me llega un flujo infinito hacia A, pues ya no puedo pasar. Entonces, ¿por qué? Porque este está saturado y este está saturado. Entonces ahí ya terminé. El flujo de esta red, entonces, pues es la suma. Y me da 150.